Hola, en este video vamos a hablar de cifras significativas y errores y la propagación de los errores. Esto de las cifras significativas es muy importante porque es la manera en la que uno puede reportar una cifra que ha medido en el laboratorio teniendo en cuenta las limitaciones de sus instrumentos de medida, y es súper importante poderlo tener en cuenta, eh, porque esto va a tener implicaciones en la vida real. Uno puede cometer errores de aproximación y esos errores pueden tener implicaciones fuertes. Por ejemplo, en este caso de estos misiles o de este cohete, esas implicaciones fueron dadas porque uno transformaba números de una representación binaria a otra de menor tamaño, o porque uno simplemente no puede escribir en binario algunos números como un décimo. Entonces esos números quedan aproximados, pero si esa aproximación, por muy buena que sea, pues siempre tiene un error. Y si ese error se va propagando y va creciendo, pues al final va a presentar efectos muy importantes. Bien, Eh, entonces vamos a hablar primero que todo pues de qué son las cifras significativas. Vamos a volver a abrir esto, porque se murió. Bien, cuando uno reporta por ejemplo una magnitud física con ese número que está allá arriba, 2.50, uno lo que está diciendo realmente no es que valga exactamente 2.50 metros esa longitud. Uno lo que está diciendo es que el valor real es cercano a este número, pero no es exactamente ese. Realmente el numerito que está aquí, la última cifra, es una cifra que representa el error de nuestra medida. ¿Está bien? Esta cifra, por lo tanto, esa cifra que uno pone al final tiene un significado. Ese cero uno simplemente no lo puede eliminar. Esa última cifra está asociada al error, ya sea estadístico, ya sea de escala, que es el instrumento de medida o lo que sea. Entonces uno no puede simplemente ignorarlo, sino que es importante tener en cuenta ese cero. Los ceros a la derecha son importantes, los ceros a la izquierda no lo son, pero a la derecha sí lo son. Bien, el error de escala se refiere a unos errores asociados al instrumento de medida y simplemente dicen es que ustedes no tienen reglas infinitamente precisas. Entonces cuando uno tiene por ejemplo esta medida de velocidad, ustedes pueden ver acá que la aguja no está quedando exactamente sobre la raya, sino un poco cerca a la raya, pero no está muy seguro. Eso es un error. Eso es una medida que no es completamente precisa y por lo tanto uno podría especificar medidas con un número arbitrario de cifras decimales porque realmente el instrumento de medida no le da esa precisión. Entonces por esa razón a eso se le llama errores de escala. Los otros tipos de errores son errores estadísticos, en donde uno hace pues estadística de las cosas y saca la desviación estándar, es lo más típico. Por ejemplo, si yo quiero calcular el diámetro promedio de estos granos que están acá, pues entonces yo lo que empiezo a hacer es medir grano por grano, digamos de estos conjuntos de granos, empiezo a medir grano por grano, su diámetro, y pues simplemente al final hago una estadística de eso, y eso me va a dar como una, puede ser, ¿no? No necesariamente, pero puede ser que me dé como una gaussiana, como la que tenemos aquí a la derecha, y por lo tanto este ancho me especifica un error estadístico asociado a la predicción de el diámetro de un grano dado. Entonces uno reportaría como el diámetro promedio más o menos una desviación estándar de esos diámetros. Por lo tanto, aquí también tenemos unos errores asociados a nuestras medidas, unos errores estadísticos. Entonces tenemos como dos fuentes de error, las fuentes estadísticas, las variaciones, o también las fuentes debido a las escalas, a los instrumentos de medida que estamos utilizando. ¿Bien? Entonces en un error de escala yo solo mido una vez y el error está asociado pues al instrumento de medida. En un error estadístico pues realmente uno mide varias veces obteniendo valores ligeramente diferentes y pues el error está asociado a esas repeticiones. Pues ya en el fondo uno debe saber que no existe una regla infinitamente precisa, hay un límite fundamental que es el principio de incertidumbre para medir cosas, pero pues eso no nos afecta a nuestra escala macroscópica, sino a la escala microscópica. Entonces vamos a definir cuando uno escribe números qué son las cifras significativas. Las cifras significativas nos están diciendo realmente cuáles son pues, las cifras más importantes y relevantes en una cantidad reportada. Bien, por ejemplo, en esta primera expresión, pues tenemos cinco cifras significativas, tenemos cinco números importantes. Piénsenlo más o menos es como cuántos números necesitan ustedes para escribir eso que les dieron en notación científica. En otra manera que se puede ver es, pues se pueden descartar todos los ceros a la izquierda, pero es muy importante preservar los ceros que están a la derecha.
En el segundo caso, pues tenemos 4 cifras significativas. Si por alguna razón yo le pusiera aquí un 0, ya tendríamos 5 cifras significativas. ¿Está bien? Porque los ceros a la derecha sí cuentan. Y también intermedios, ¿no? Entonces por eso es que en este caso tenemos 5 cifras significativas. Y miren que acá solo tenemos una, en este caso, porque los ceros a la izquierda no cuentan. Porque es que este 0.0004, yo en notación científica lo puedo escribir como 4 por 10 a la menos 4. O sea, realmente solo necesité una cifra significativa. ¿Está bien? Porque el exponente no tiene que ver con las cifras significativas. Entonces esa es la definición. Entonces tenemos una sola. Aquí en este caso tenemos 5 porque son ceros a la derecha. Aquí en este caso tenemos 6 cifras significativas. En este caso, como podemos expresar en notación científica este número como 3 por 10 a la 6, tenemos una sola cifra significativa, pero si aquí apareciera un 1, pues tendríamos 7 cifras significativas. ¿Está bien? Y cuando ponemos los decimales, pues tenemos que contarlo, ¿no? Los ceros a la derecha en decimales cuentan. Entonces tendríamos 3 cifras significativas en este caso. Bien. Este ejercicio pues resuélvanlo, piénsenlo rápidamente, pausen el video, yo lo voy a resolver ahora, pero háganlo ustedes a ver si coincidimos en lo que estamos diciendo. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tiene cada uno de estos números? Pues este tendría 4, ¿cierto? Este tendría 3, este tendría 1, 2, 3, 4, 5, este tendría 6 cifras significativas, y este que tenemos acá tiene 3 en este caso, y aquí tendría 2 en este caso. Bien, ahora sigamos con esta parte, con la tabla. Entonces, una cosa es tener cuántas cifras significativas tengo y otra cosa es la aproximación que yo hago de mis números. Digamos que yo tengo este número que está acá, 0.0002. Si lo aproximo a 2 cifras decimales, se me convierte en 0.00, porque el 2 no aproxima el 0 a ningún otro valor. O si yo lo escribo en notación científica, pues lo escribiría de esta manera. Entonces tenemos una sola cifra significativa, 4 cifras decimales. ¿Sí ven que es diferente? Lo vuelvo a repetir. Una cosa son el número de cifras significativas y el otro es el número de cifras decimales. Este número tiene una cifra significativa y 4 cifras decimales. Y si lo aproxima solamente dos cifras decimales, pues quedaría 0,00. Este número tiene 4 cifras significativas y tiene 4 cifras decimales. Y aproximado a 2 decimales, pues daría 0.21. El 9 aproxima al 0 a 1. Este número tiene 4 cifras significativas y 3 cifras decimales. Y aproximado a 2 cifras decimales, quedaría como 1.34. Mientras que este número pues tiene 4 cifras significativas, 3 cifras decimales y aproximado me aproxima a 1.34 también. Hay una regla. Cuando tenemos el 5 no sabemos si se aproxima o no se aproxima, digamos ahí es una convención, entonces en general si se aproxima, si se lleva un número par, no se aproxima, si llevaría a un número impar. Por ejemplo, o la otra, podríamos pensar, sí, si el número que quiero aproximar es impar, no, si el número que quiero aproximar es par. Entonces, por ejemplo acá, el número que quiero aproximar es un número par, el 4, entonces no lo aproximo. Pero en este caso el número que quiero aproximar es un 3, entonces sí lo aproximo. Esto lo que hace es permitir mantener el promedio de las dos cantidades en el mismo valor, esta aproximación. Entonces pilas que cuando estamos en 5, solamente aproximo si a donde voy se me convierte en un número par, o lo que es lo mismo, si desde donde salgo es un número impar. Bien, entonces, ¿cómo reporta uno una cifra experimental? Esto lo van a reforzar mucho más en el laboratorio, pero esta es una introducción buena que les puede servir a ustedes tal vez. Digamos que ustedes tienen un valor de metro y el error de escala es de 0.5 metros, ustedes deberían reportarlo así. 1.2 más o menos 0.5. El error de escala les dice cuántos decimales deberían incluir, entonces tienen que incluir uno solo. No tendría sentido escribir 1.21 más o menos 0.5. No tiene sentido porque esto nos está diciendo que el error empieza a la primera cifra decimal, por lo tanto no tiene sentido poner más cifras decimales. ¿Está bien? Tampoco tendría sentido reportar 1 más o menos 0.5. No, porque es que aquí nos dice tiene que ir hasta los decimales, entonces tendría que reportarse como 1.0 más o menos 0.5. Es decir, el error siempre se tiene que aproximar a una cifra significativa y nos dice cuántas decimales deberíamos colocar.
En este caso, por ejemplo, tenemos que en centímetros la precisión de ejemplo es 0.5 centímetros, o sea, escrito en metros es así, y esto indica que tenemos que tener 3 decimales. Observen de nuevo que el error se está escribiendo con una sola cifra significativa, y al hacer ese ejercicio, el error nos dice cuántos decimales debemos mantener. ¿Ok? Acá tenemos un error más pequeño, entonces tenemos escrito en una sola cifra significativa, el error sería esto, y nos indica que tendríamos que tener 4 decimales. Entonces aquí ponemos 4 decimales, no tiene sentido poner más o poner menos. Bien, entonces ¿qué es lo que debe hacer uno? De acuerdo al error, uno mira cuántos decimales debería poner, simplemente es eso. Los errores siempre se deben escribir con una cifra significativa, en general esa es la mejor práctica, y los errores me indican cuántos decimales debería yo incluir en mi medida que voy a reportar. ¿Ok? Ahora, yo puedo, por ejemplo, multiplicar, dividir, sumar números que tengan diferentes cifras significativas. Entonces, digamos que la regla es cuántas cifras significativas debería tener el resultado. Entonces, cuando tenemos multiplicación o división, en el resultado no deberíamos tener más que el que tiene, o sea, si nos quedamos con el menor número de cifras significativas. Por ejemplo, acá, este tiene 3 cifras significativas y este tiene 2. Entonces el resultado debería tener solamente 2. Acá tenemos 1, 2, 3, 6 cifras significativas. Aquí tenemos 3 cifras significativas. El resultado tiene que tener 3. ¿Está bien? Eso es lo más importante. Y de hecho, cuando sumamos y restamos, pues realmente también se aplica lo mismo. Aquí tenemos 5 cifras significativas, aquí tenemos 4, aquí tenemos 4, entonces al final tenemos que tener 4. Es decir, si yo tengo un número con 5 cifras significativas y lo opero con otro número que tiene 3 cifras significativas, pues este de 3 cifras va a dominar el resultado porque pues puede ser que tenga más error o puede ser que yo no pueda simplemente aumentar la precisión. Entonces siempre me quedo con el menor número de cifras significativas. Esa es como la regla, siempre con el menor número de cifras significativas. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen esta división, la pregunta es ¿cuánto les da? Pero ¿cómo lo deberían escribir? Voy a hacer esa división rápidamente, háganlo ustedes y escríbanlo de acuerdo a las reglas que acabamos de decir para ver si es consistente con lo que acabamos de aprender. Entonces estoy haciendo la división, esto me da 7.33125, pero yo no podría reportarlo de esta manera. ¿Por qué? Aquí tengo un número con 4 cifras significativas y aquí uno con 2, es decir, me debo quedar solo con 2. Y 2 cifras significativas es quedarme solo con estas. No puedo simplemente cortar y ya, sino que voy a aproximar, entonces voy aproximando y al final pues el número reportado sería 7.3. ¿Listo? Eso es, escoger siempre el menor número de cifras significativas. Ahí está también la suma para que la hagan. Y esto nos lleva también a hablar un poco de la diferencia entre medidas que son precisas y medidas que son exactas. Una cosa es la precisión y otra cosa es la exactitud. La exactitud es la siguiente, es decir, la exactitud es qué tan cerca estoy del valor que yo esperaba. Digamos que en este tiro al arco, entonces como venía diciendo, una cosa es la exactitud y otra cosa es la precisión. Entonces la exactitud es qué tan cerca estoy de lo que quería. Por ejemplo, en este ejemplito del tiro al blanco, pues es qué tan cerca estoy del centro. Yo quiero pegarle al centro y estoy relativamente cerca, entonces mi medida fue exacta. La precisión, por otro lado, es qué tan cerca están mis medidas. Como ustedes pueden ver aquí a la derecha, las medidas están cerca, pero entre ellas, vamos a resaltarla con otro color, están cerca entre ellas, o sea que son medidas precisas, pero realmente no son exactas porque están lejos de donde yo quería que estuvieran. Entonces una cosa es la exactitud y otra cosa es la precisión. Precisión es qué tan reproducible es mi medida, qué tan cerca están las medidas entre ellas, y la exactitud es qué tan cerca están las medidas de lo que yo espero. Obviamente lo que uno querría es tener medidas exactas y precisas a la vez, ¿verdad? Eso es lo que uno espera. Y aquí pues ustedes pueden ver que hay medidas que son precisas y no son exactas, medidas que son exactas pero no precisas y este tipo de cosas. Por ejemplo, si ustedes clasifican estas de acá, pues estas medidas serían muy precisas pero no son exactas. Muy precisas porque están muy cerca entre ellas, muy reproducibles, pero no son exactas porque están muy lejos de lo que realmente yo quiero. Estas no son ni precisas ni exactas,
Estas medidas en promedio son exactas porque después el promedio nos da relativamente cerca al centro, pero no son precisas porque están muy separadas entre ellas. Bien, entonces hay que diferenciar entre esas dos cantidades. Y por último, pues vamos a hablar de la propagación del error en la forma más sencilla posible. La propagación del error quiere decir lo siguiente: digamos que queremos medir el volumen de un cilindro. Nosotros no tenemos reglas para medir el volumen. Nosotros, si utilizamos una regla, estamos midiendo longitudes, y el error en la escala, o sea, el error de la regla, pues nos va a medir el error en la longitud, pero no hay manera en que podamos medir directamente el volumen. Esa es una medida indirecta. Entonces, realmente para calcular el volumen, digamos, de un cilindro, uno lo que tiene que hacer es tener, pues, cuánto mide el radio, que tiene su error, y cuánto mide la altura, ¿cierto? Y el volumen del cilindro, pues, se escribe como el área, que será pi por r cuadrado, por la altura. Entonces aquí lo que uno puede ver es que si la altura tiene error y el radio tiene error, pues entonces el volumen va a tener error. Pero la pregunta es cuánto vale ese error del volumen. ¿Cómo podríamos escribir ese error? ¿Listo? Esa es la pregunta que queremos responder acá. Y eso se llama propagar el error. Estamos propagando el error de R y de H hacia B. Entonces asumimos que el volumen lo podemos escribir de esa manera. Entonces voy a volver a escribir la función. Volumen es pi por R cuadrado por H. Y uno lo que puede ver es que como R se escribe como R más o menos su error y H se escribe como H más o menos su error, pero realmente yo tengo como unos valores grandes de R y grandes de H y pequeños de R y pequeños de H. Por ejemplo, R más delta R pues es el valor del R máximo que puedo obtener. De la misma manera, R menos delta R pues es el R más pequeño. Y asimismo tenemos H más delta H, que sería el H máximo, y H menos delta H, que sería el H mínimo. Entonces en este caso lo que podemos pensar es que si yo colocara aquí el R máximo y aquí el H máximo, pues tendría un volumen máximo, ¿verdad? Pero si yo colocara el mínimo y el mínimo, pues tendría un volumen mínimo. Vamos a decir que el error delta B es un aproximado, es una aproximación, una estimación, es la mitad de la separación entre ellos, de B max menos B min. Bien, eso es lo que vamos a suponer. Entonces es muy sencillo porque simplemente utilizamos Rmax, Rmin, Hmax, Hmin, calculamos los dos valores de volumen y con eso estimamos cuánto es nuestro error. Esa es la técnica que vamos a utilizar. A veces también se utilizan derivadas, pero esta técnica que les muestro acá pues es la técnica estándar que nos da una estimación que es bastante cercana a lo que uno espera. Entonces uno tiene que el volumen es esto que tenemos acá, la pregunta es cuánto es el error, y entonces, como les digo, lo vamos a definir de esta manera, que sería un medio de la diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces en nuestro problema lo que tendríamos es el volumen calculado originalmente con esta fórmula, simplemente metiéndole este radio y esta altura, pues nos da esta cantidad, ¿sí? Eso es utilizar la fórmula original sin ningún tipo de aproximación. Luego calculamos el volumen máximo utilizando los radio máximo y H máximo. Luego calculamos el volumen mínimo utilizando el radio mínimo y el H mínimo. Hacemos nuestro cálculo de delta B y miren que delta B nos da esto. Delta B nos da todo este número. Recuerden que los errores se deben escribir con una sola cifra decimal, o sea que todo este número lo debemos aproximar a una sola cifra. Y cuando aproximamos todo este número a una sola cifra, pues nos da 4 centímetros cúbicos. Y esto indica inmediatamente que para este volumen que estamos reportando acá, pues no nos podemos quedar con decimales, que el error empieza en las unidades. Y por lo tanto, la forma de reportar esta cantidad sería aproximar este número, será 54 a las unidades, si ven que le ponemos decimales, más o menos el error, 4. Y este sería finalmente el volumen reportado del cilindro con el error propagado. 54 más o menos 4 centímetros cúbicos. ¿Ok? Háganlo ustedes también por su cuenta, paren el video, háganlo y obtengan los mismos valores para que se den cuenta cuáles son los datos entonces, pues en este procedimiento. Recuerden que entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Calculamos primero el volumen original con la fórmula pues original y escribimos con todos los valores que nos den, todas las cifras decimales. Luego calculamos el error. Luego aproximamos el error a una sola cifra significativa y de acuerdo a lo que nos dé el error en una sola cifra, aproximamos nuestro volumen original y lo podemos reportar. Ese es el algoritmo que se debe usar siempre cuando hacemos propagación del error. Y algunas veces pues se utilizan derivadas. Con esto terminamos esta parte de propagación de errores y la van a ver mejor en el laboratorio.